por fin vamos a hablar de lo que nos convoca, que son las funciones. Tan, tan, tan. Esto complica mucho a la gente, pero la idea es que bajemos un poquito el cambio y vayamos pasito a pasito entendiendo con analogías lo que es una función. Porque yo creo que todos ustedes tienen la noción de función, pero de repente complica ponerle nombre a estas cosas, pero confíen en mí que lo vamos a poder solucionar. Imaginemos una máquina. Esta máquina recibe números y devuelve un color. O sea, por ejemplo, puede ser una maquinita, la que yo le introduzco cualquier número, un número, y esta me devuelve un color. Y esto para cada número ingresado. Por ejemplo, puede que esta máquina yo le entrego el número 4 y me devuelve el color azul. O sea, yo le doy el 4 y esta me devuelve el color azul. Lo lógico es que para cada número esté predeterminado un color. O sea, por ejemplo, si yo le doy el 5, ocurriría que me podría devolver un rojo perfectamente. Además, perfectamente los colores se pueden repetir. O sea, puede ser una máquina que yo le introduzco el 8 y nuevamente me devuelve el color azul. Incluso yo podría tener una máquina, que es una máquina más floja, que yo le meto cualquier número, o sea, por ejemplo, el número 22 me devuelve verde. Le pongo el número 25 y me devuelve el verde. Y técnicamente todos los números que yo le meta me van a siempre devolver el verde. Ahora, las únicas dos reglas que tienen que cumplir estas máquinas son dos. La primera regla es que al ingresar un número, tiene que salir algún color. No puede ser que yo le meta un número y la máquina explote. No puede ser que, de alguna manera, a algún número no se le asigne un color. La segunda regla es que a cada número se le tiene que asignar un solo color. Me explico. No puede suceder que al ingresar el número 4, que fue el primer número que ingresábamos y nos da azul, al reingresarlo nos dé el color rojo, o el azul y el rojo a la vez. O sea, si yo le meto el 4 a la máquina, me tiene que dar azul. Si le vuelvo a meter el 4, me tiene que volver a dar azul. Le vuelvo a meter el 4, me tiene que volver a dar azul. Si me llega a dar rojo, hay un error. Esas son las únicas dos reglas que deben cumplir, de alguna manera, las funciones. Podemos pensar entonces que una función es una máquina que recibe elementos que vamos a llamar X y que nos devuelve de alguna manera algo que le hacemos a ese X o algo que depende de X. O sea, al ingresar un valor, nos tiene que salir algún valor también. No puede ser que le introduzcamos un valor X y no salga nada. Nos tiene que salir un número. Y también, de alguna manera, cuando yo vuelva a introducir esta variable o este número, siempre me tiene que dar el mismo resultado, no puede ser que varíe. Pero vamos a darles otro ejemplo para poder sintetizar aún mejor esta idea que hay detrás de las funciones. Pensemos en personas y sus cumpleaños. Todos tenemos un cumpleaños porque corresponde al día del año que nacimos. Nadie tiene 2 cumpleaños, nadie tiene 3 cumpleaños o nadie tiene 0, porque si tú naciste, automáticamente tienes un cumpleaños. Por otro lado, una persona no puede tener 2 o más días de cumpleaños en un año, solamente tenemos uno. Pero no hay restricción que impida que 2 personas o más tengan su cumpleaños el mismo día. Esa es una súper buena analogía para entender lo que es una función, porque recuerden las reglas que habíamos dicho. Al ingresar un número tiene que salir un resultado, por decirlo. Entonces, al nosotros preguntarle a alguien cuál es su cumpleaños, nos tiene que decir alguna fecha. No puede ser que no tenga un cumpleaños. Tal vez no lo pueda saber, pero eso es otro tema, pero la persona sí o sí tiene un cumpleaños. Y por otro lado, nosotros dijimos que en la máquina anterior a cada número se le asigna un solo valor. Bueno, una persona no puede tener más de un cumpleaños en un año. Además, puede ocurrir perfectamente que en un día varias personas tengan su cumpleaños en ese día. Ya teniendo en mente esa idea, vamos a poder proceder a entender o representar de manera muy simple y clásica lo que es una función. Y este dibujo es súper importante para entender lo que es una función. Si recuerdan que nosotros teníamos una maquinita a la que nosotros le introducíamos un valor y esta nos devolvía, de alguna manera, alguna aplicación a ese valor, donde esta es la función f, nosotros podríamos decir que lo que entra a esa máquina está almacenado en un conjunto y eso corresponde a este conjunto que está acá. Entonces, yo tengo elementos en un conjunto. Puede ser el elemento A, el elemento B, el elemento C.
Puede ser cualquier elemento, pueden ser números perfectamente, o sea, esto puede ser número 1, 2 y 3. Pero en particular vamos a hablar del elemento A, B y C. Vamos a tener que los elementos A, B y C entran a nuestra maquinita, entonces cuando nosotros decimos que entran, dibujamos una flechita que sale de alguna manera del conjunto y nos lleva a otro conjunto donde se almacenan las aplicaciones que le hicimos a nuestros valores iniciales. Es decir, que por ejemplo yo tengo una función f que agarra los elementos de A y los transforma de tal manera que, por ejemplo, el elemento A minúscula termina siendo el elemento X, que corresponde a un elemento del conjunto B. Por otro lado, el elemento B corta puede corresponder también a X, que es un elemento del conjunto B mayúscula. Y finalmente puede que esta función f, lo que le haga al elemento c minúscula, corresponda a el elemento z del conjunto B. Ya, esto es un poquito enredado, así que vamos pasito a pasito. Este dibujo quiere decir que tengo dos conjuntos que podemos nombrar A y B mayúscula, donde a cada elemento del conjunto A se le asigna un valor del conjunto B. O sea, a todos los elementos de A sale alguna flechita que te llega a B. No necesariamente va a ser 1 con 1, puede pasar esto que está aquí en el dibujito, que dos elementos de A vayan al mismo elemento de B, pero lo importante es que todos los elementos de A se le asigna un elemento de B. Notamos que esto sí representa una función, esto sí representa la idea de una función, ya que todo elemento de A tiene un elemento asignado en B. O sea, de cada elemento en A sale una flechita hacia B. O sea, es importante notar que, por ejemplo, de B no salen dos flechitas, porque si salieran dos flechitas, nosotros podríamos decir que eso no es función. Pero como sale una sola flechita, es función. Es la idea que les decía antes. Yo no puedo decir que la persona B tiene de cumpleaños la fecha X y la fecha Y. No, solo tiene un cumpleaños, o sea, solamente tiene una flechita. Esa es la idea de función, que nosotros podríamos pensar que A, B y C son personas y que X, Y, Z son fechas. Entonces, las personas A y B puede que tengan el mismo día de cumpleaños y la persona C tiene el cumpleaños en el día Z. Pero ninguna de estas personas tiene el cumpleaños en el día Y. Y está bien, puede pasar. Y esa es la idea que nosotros definimos de función. Ahora, ¿cómo nosotros denotamos esa idea? Bueno, entonces nosotros teníamos que al elemento A se le asignó el elemento X, o sea, de aquí sale una flechita hacia X. La pregunta es, ¿cómo yo puedo relacionarlo esto algebraicamente? Bueno, uno dice que al final, cuando a la función yo le introduzco el valor A, yo obtengo X. Porque claro, A lo introduzco en la función f, que de alguna manera es como el espacio que acá hay entre medio, y me devuelve el valor x. Luego yo también puedo decir que a la función, cuando yo le introduzco el valor b, obtengo también x. Puedo decir entonces que cuando a la función yo le introduzco el valor c, obtengo el elemento z del conjunto b. Bajo esta lógica, ¿qué no es función? Bueno, acá vamos a ver ejemplos que no son funciones. ¿Por qué esto no es función? Por lo que está aquí. Vemos que B tiene una flechita que va hacia el elemento X y al mismo tiempo tiene una flechita que va al elemento Y. Eso no es función. ¿Por qué no es función? Porque, de alguna manera, para un mismo elemento, tengo dos posibles valores al introducirlo en la función. O sea, se le asignan dos valores. Eso está mal. Es lo mismo que dije antes. Una persona no puede tener 2 días de cumpleaños. Otro caso donde yo tengo un elemento que no es función corresponde a este dibujo, donde de alguna manera al elemento C no lo estoy introduciendo en la función. O sea, imagínense, no puede entrar en la función. Puede ser que yo tenga una máquina, que es mi función f, y que tiene un candado poco complicado y no puedo introducir el valor C. Por ejemplo, si estábamos hablando de personas y cumpleaños, puede ser que el elemento C no sea una persona. Por ejemplo, puede que sea un número. Y un número no tiene un cumpleaños, entonces simplemente no entra en nuestra función. Entonces, como no se le puede asignar un valor, esto no es función.